en la sala del Consejo de Administración de la cooperativa a partir de las 11 de la mañana con la bienvenida manifestada por el presidente del Consejo de Administración, Rubén Stockmayer, y con la presencia del secretario del Consejo, Juan Carlos Perotti, se dio a conocer el dictamen establecido por el área legal y aprobado por el Consejo de Administración de la cooperativa en atención a las serias irregularidades que detectó la cooperativa en la sucursal de la localidad de El Alcázar, que significaron el despido de 3 empleados y 3 empleados suspendidos. Nosotros resumimos la conferencia de prensa y dejamos esta parte donde Perotti da lectura a los artículos que responden a las irregularidades que detectaron durante el proceso de investigación que motivaron al despido de estas 3 personas. Esta es la conferencia de prensa. Montecarlo, 21 de mayo de 2018, reunido el Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad Montecarlo Limitada, teniendo a la vista los resultados de la investigación iniciada a fines del mes de abril a instancias del Comité Ejecutivo de la SEM, se efectúan las siguientes consideraciones. Primero, que se han detectado múltiples irregularidades en la provisión y medición de los consumos de energía eléctrica y agua potable en la localidad de El Alcázar. Segundo, que dichas irregularidades son de diversa naturaleza y gravedad, pero que en todos los casos exponen faltas del personal hacia la cooperativa. Tercero, que el personal de la cooperativa ha obrado negligentemente en la mayoría de los casos, aunque con dolo en otros, todo lo cual debe ser estrictamente contemplado y evaluado a fin de establecer las responsabilidades que deben derivar de los casos analizados. Cuarto, que ha quedado unánimemente admitido por la totalidad de empleados consultados en El Alcázar, que era práctica habitual y aceptada, que cada empleado y ex empleado de la cooperativa proveyeran los datos correspondientes a la lectura de sus medidores de electricidad y agua potable, respectivamente, quedando así excluidos del sistema general de lectura de los medidores. Quinto, que también ha quedado admitido por todos los empleados consultados que las lecturas informadas por cada empleado y ex empleado no eran sometidas a ningún proceso de verificación posterior por parte de la cooperativa. Sexto, que como consecuencia de la existencia de dicho sistema irregular en beneficio de los empleados y ex empleados del Alcázar han sido constatadas importantes diferencias que han obrado en perjuicio patrimonial de la cooperativa en un orden significativo. Que a las irregularidades detectadas en torno a las mediciones de la cooperativa se deben agregar numerosas irregularidades en la conexión y medición de consumos de energía eléctrica y de agua potable en la localidad del Alcázar. Que dentro de las irregularidades en torno a las conexiones y mediciones de la energía eléctrica se destacan varios casos en los que se dejaron durante años pendientes las órdenes de trabajo, cuando en realidad habían sido realizadas las obras de conexión y no se facturaron. Que se agregan a estas irregularidades en el sector eléctrico la constatación de numerosos casos de medidores manipulados, puenteados, rotos, con los precintos cambiados, etc., lo que evidencia un notorio descontrol en la medición que en gran parte de los casos puede haberse originado como mínimo en la tolerancia de parte del personal de la cooperativa hacia esa situación. Décimo, que pese a que se lleva trabajando más de 2 semanas en la auditoría de las conexiones del Alcázar, al día de la fecha no se termina de relevar completamente el universo de conexiones eléctricas, por lo que la multitud de casos irregulares encontrados puede seguir incrementándose. Décimo primero, que del mismo modo las irregularidades detectadas en las conexiones de agua potable son múltiples y graves, yendo desde las conexiones directas hasta los medidores tapados con tierra, pasando por medidores trancados o no leídos durante mucho tiempo. Que se estima, punto 12, que se estima que las conexiones de agua potable en estado irregular supera el 20% del total de las conexiones del Alcázar. 13, que varias de las irregularidades detectadas en las conexiones de energía eléctrica y agua potable fueron constatadas con la presencia de la escribana Liliana Guinter de nuestra localidad, lo cual ha quedado asentado en diversas actas notariales. 14, que en el sector de agua potable el descontrol es mayor que en el sector eléctrico. 15, que yendo a lo particular se debe considerar que uno de los encargados del Alcázar es responsable de lo allí sucedido, ya que en líneas generales nada de lo detectado habría ocurrido sin autorización, complacencia, negligencia o incluso tal vez en algunos casos su determinación en favor de que así fuese. Que a ello se agrega que se encuentra comprobado que un empleado pasaba consumos ficticios de agua potable a su registro, mientras que su medidor contabilizaba otros valores, siendo la diferencia registrada entre los consumos que surgieron de la lectura del medidor y los registrados en el sector cómputo de 2.321 metros cúbicos.
debe considerarse que el hecho de que el visor del medidor de agua potable de un empleado estuviese dañado no lo exime de responsabilidad, toda vez que siendo parte de la cooperativa en esa localidad podría y debería haber solicitado su cambio desde el mismo día en que dejó de ser elegible. 18, que su falta de diligencia en el caso obró claramente a su favor, con lo cual ha violado al mismo tiempo sus obligaciones contractuales establecidas en los artículos 63, 84, 85, 86 y 87 de la Ley de Contrato de Trabajo. 19, que la negligencia en requerir el cambio de su medidor se le agrega que, al estimar sus consumos en valores menores a los reales, este empleado ha violado el principio de buena fe, ya que, habiendo sido empleado de la cooperativa por tantos años, no le ha de resultar difícil poder estimar mejor los consumos de agua de una casa familiar como el suyo. Punto 20, que la magnitud de la mala fe queda más que clara cuando se calcula que a un consumo de agua supuesto en más del doble de lo que ha manifestado este empleado, este pedía a otro que cargase en los registros. Se calcula un consumo de 24 metros cúbicos al mes en vez de los 12 metros cúbicos mensuales que se registraban, según sus dichos, con una diferencia de más de 2.300 metros cúbicos de agua registrada por el medidor. Implica una falta de lectura de más de 16 años. Que en función de lo sucedido con sus consumos de agua potable, este empleado ha quedado incurso en la violación del deber de fidelidad, artículo 85 de la Ley de Contrato de Trabajo, y es responsable en los términos del artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo por los perjuicios sufridos por la cooperativa en su beneficio personal. Que a la situación antes mencionada debe agregarse que resulta sumamente irregular y sospechoso lo sucedido con el medidor cambiado por un empleado en su domicilio el día 8 de abril, toda vez que el aparato reemplazado no ha podido ser hallado, por lo que no puede accederse a sus registros. Que era responsabilidad de este empleado conservar el aparato reemplazado o entregarlo a sus superiores en el sector redes eléctricas de Montecarlo. 24, que la situación del medidor reemplazado es sospechosa de por sí, dado que la causa manifestada en la orden de reemplazo es que no acusaba medición cuando en los registros de la cooperativa en todo momento aparecen registrados para su conexión consumos de similar orden de magnitud. Que lo precedentemente expuesto con la desaparición del instrumento de medición lleva a sospechar que se había perpetrado una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que lo hubiesen incriminado, ante la muy probable situación de que sus consumos de energía eléctrica estuviesen también fuertemente subestimados, como sucediera con el agua potable. Punto 27, que a lo hasta aquí señalado y la violación de los deberes de fidelidad, buena fe y diligencia, se agrega el notable hecho de que en los días previos al inicio del sumario e incluso durante su transcurso, un empleado en persona se estuvo ocupando de ocultar las pruebas de situaciones altamente irregulares en algunas conexiones particulares. Que además, siendo el Alcázar una población bastante pequeña, no podía escapar a su conocimiento que existe gran cantidad de usuarios con medidores manipulados, puenteados y con los precintos cambiados. Que por estos motivos corresponde poner fin a la relación laboral que vincula a este empleado con la Cooperativa de Electricidad Montecarlo Limitada con causa en los hechos antes mencionados. Punto 31, que pasando a analizar la situación de otro de los empleados involucrados, se destaca que él ha reconocido dos cuestiones de suma gravedad en la entrevista mantenida con nuestra asesoría legal. 32, que la primera de dichas cuestiones reconocidas ha sido que durante 2 años dejó de mirar su medidor de energía eléctrica, supuestamente por haberse golpeado el aparato. 34, que siendo este empleado uno de los habilitados a cambiar los medidores, pudo haber solicitado la orden de trabajo el mismo día del golpe y sustituir el supuestamente defectuoso medidor por otro que funcionara bien, y sin embargo optó por conservar el pretendidamente averiado y pasar mediciones estimadas durante un largo periodo de tiempo. 35, que la segunda de las cuestiones reconocidas por este empleado fue haber consumido agua potable de la red, conectado en forma directa, sin medición, por tener la conexión cortada por falta de pago durante más de 2 años y medio. 38, que es conocida por todos los trabajadores del sector eléctrico y particularmente por parte de quienes toman el listado de los medidores, la obligación de informar sobre las siguientes situaciones. 1, medidor que debe ser cambiado. 2, necesidad de inspeccionar en forma urgente la conexión por riesgo eléctrico. 3, necesidad de inspeccionar la conexión por otras causas. 4, medidor que no puede ser leído. 5, medidor faltante. 6, medidor que debe ser retirado. 7, hurto de energía. 8, medidor cambiado en relación con el que figura registrado en el sistema.
Y 9, el vecino anterior tiene conexión y no figura en la ruta. En el caso de este empleado, habiendo estado tanto tiempo a cargo de los equipos de guardia con la tarea de tomar el estado de los medidores, resulta evidente que no ha cumplido con sus obligaciones en torno a lo que debía informar al hacer la ruta que se le encomendara. Punto 40, que la violación a sus deberes legales para con la cooperativa es puesta como caso máximo en el hurto de agua potable y en la presumible maniobra dolosa para consumir energía eléctrica sin pagarla, llevan también en su caso a decidir la finalización del contrato de trabajo con causa justificada en los hechos anteriormente relatados. Estaba a cargo, en cierta forma, de agua potable en la localidad del Alcázar y en tal situación admite haber estado conectado durante un año a la red sin medición, lo que equivale a hurtar el agua potable que vende la cooperativa en la que trabaja. Punto 42. En la entrevista que mantuvo con él la asesoría legal en el marco de la investigación, señaló que él era quien ponía los consumos mínimos o inexistentes en muchas conexiones, incluidas las de sus compañeros de trabajo. Punto 43, que en la misma ocasión estimó no haber leído el medidor de agua de un socio por entre 5 y 7 años, destacándose una diferencia de más de 4.000 metros cúbicos de agua entre lo registrado en el medidor y lo cargado en el sistema. Punto 44, que a lo antes señalado se agrega el hecho de que este empleado habría estado también desconectado de la red de energía y consumiendo colgado de un vecino, según estimaciones efectuadas por otro de los empleados en la entrevista que se mantuvo con él. Punto 45, que los informes efectuados por el sector de agua potable en los días posteriores al inicio de la investigación dan cuenta de una muy importante cantidad de irregularidades en la localidad de Alcázar. Que de lo hasta aquí expuesto surge que este empleado ha violado sus deberes laborales, quebrantando su deber de fidelidad, su deber de diligencia, perjudicando dolosa y culposamente, según el caso, el patrimonio de su empleador. Ha actuado de mala fe y quebrantando las obligaciones legales que le son exigibles según los artículos 63, 84, 85, 86 y 87 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por todo lo expuesto, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Monte Carlo decide, primero, disponer el despido con causa en lo señalado en las consideraciones precedentemente efectuadas de los empleados Rubén Holbach, Roberto Méndez y Carlos Alberto Barrios. Segundo, disponer en calidad de sanción y en base a los motivos expuestos en las consideraciones precedentes la suspensión del empleado Víctor José Pipke por el término de 30 días. Tercero, disponer en calidad de sanción y en base a los motivos expuestos en las consideraciones precedentes la suspensión del empleado Daniel Arencar por el término de 7 días. Cuarto, disponer en calidad de sanción y en base a los motivos expuestos en las consideraciones precedentes la suspensión del empleado Leandro Fabián Jan por el término de 3 días. Quinto, requerir a la Gerencia General que proceda a notificar fehacientemente estas determinaciones a los despidos y a los sancionados.